Ya vamos a hacer de nuevo. Ya, buenas noches. Entonces, lo que van a hacer es apagan la máquina virtual. Se vienen aquí a settings. Bueno, en mi caso lo voy a hacer con máquina prendida, ¿no? Pero lo ideal es hacerle máquina apagada, ¿no? Seleccionan aquí disco duro, le dicen aquí agregar. Seleccionan disco duro. Este es el que se utiliza por defecto. Como es disco virtual, en una gran diferencia no se va a notar, ¿sí? En lo más que podrían notar si, digamos, selecciono este y este, es en los controladores, ¿no? Que posiblemente, digamos, si es un sistema operativo que no reconozca el controlador SCSI, no reconozca el disco, ¿no? Es lo que podría pasar, ¿no? Al final todo está virtualizado, todo es virtual, simplemente no te va a afectar mucho, ¿no? Selecciono este de aquí y aquí tengo tres opciones. Esta es la menos usada, usar el disco físico, ¿sí? Entonces aquí directamente va a escribir en el disco duro y tampoco sería recomendado porque usamos más la máquina virtual para poder guardar estados, recuperarnos en caso de fallos. Entonces, desde ese punto de vista, escribir directamente en el disco no sería una opción, ¿no? ¿Ya? Podría uno tal vez requerirlo, ¿no? Pero en este caso, como tenemos, que podemos usar un disco virtual directamente, ¿no? Ya, tienes esta otra opción que es usar un disco virtual existente, ¿no? Los discos virtuales son archivos en realidad, ¿no? Todo lo que cuando hago crear un disco duro en VMware, va a crear un archivo y en ese archivo va a estar la información que se guarde, ¿no? Entonces podría yo utilizar, y esto es como simular, esto del Use and Existing Virtual Disk, es como simular la operación que uno hace cuando agarras el disco de otra persona, abres tu máquina y lo conectas, ¿no? Entonces para simular eso es, ¿no? Simular de que has conectado un disco externo y después lo vas a reconocer y vas a leer la información que tiene, ¿sí? Para eso es esta opción del Existing Virtual Disk, ¿ya? Y la otra opción es la que vamos a usar, que es la crear un nuevo disco virtual. Y como en estas máquinas no están creadas, entonces las van a crear aquí, ¿ya? Crean un nuevo disco virtual y aquí tienes la opción de poder manejar, bueno, colocas el espacio, ¿no? Tienes la opción de poder colocar esto de aquí, allocate all disk space now, que es básicamente ocupar los 20 gigas que voy a seleccionar. No, normalmente no se pone esto. El archivo va a ir creciendo hasta unos 20 gigas, ¿sí? Después tengo esta opción de almacenar todo en un solo archivo o almacenar en múltiples archivos. En lo personal yo prefiero manejar la opción de split, ¿no? Ya que la probabilidad de que se dañe un archivo grande es mayor, ¿no? Que el que en archivos pequeños, ¿sí? Ahora eso no quiere decir que no se daña en archivos pequeños, si que uno de los archivos pequeños se dañe, también se daña todo, ¿no? Otra razón por la cual aunque ya no es tan relevante, es el tema del soporte de la capacidad de archivo que tiene un sistema, bueno, el soporte del sistema de archivos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos sistemas de archivos que no te van a soportar archivos muy grandes, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del NTFS, sí te soporta archivos grandes de 15 gigas, 16 gigas, hasta 100 gigas, o sea, tiene un soporte impresionante de archivos grandes, pero otro sistema operativo podría no tener esa capacidad. Y en el caso de Linux como tal, eh, no he probado, digamos, con 100 gigas, pero creo que no está pensado para un tamaño como tal, ¿sí? ¿Ya? En alguna máquina virtual, ya en el tema laboral que he utilizado, tranquilamente ha llegado hasta los 200 gigas, ¿no? Entonces, tener un solo archivo que pese 200 gigas es muy probable que falle, ¿no? En cambio, esto de split lo que hace es dividir, ¿no? Entonces va dividiendo, entonces hace eso que sea más manejable esto, ¿no? Puede que tal vez afecte en el rendimiento, pero te evita de que puedas tener un archivo que no soporte tu sistema de archivos, ¿sí?
Entonces, si no soporta, digamos, por ejemplo, si se sobrepasa del sistema, del tamaño, directamente el sistema operativo puede crashear, ¿no? Alguna vez ha pasado aquí en laboratorio cuando un archivo de log se ha llenado de datos al punto de que ha sobrepasado la capacidad del sistema de archivos y toda la máquina se ha colgado, ¿no? Entonces, por esa razón, la mejor opción, split. ¿Ya? Y bueno, también les estoy explicando para poder entender un poquito más, ¿no? Cuál es la diferencia. Y como al final VMware es una de las herramientas que más se utiliza y que tiene en mi criterio más mejor rendimiento que el que VirtualBox, o sea, te exige menos hardware, es este, ¿no? Y después aquí directamente es el nombre, podemos ponerle aquí disco 3 y terminamos, ¿no? ¿Ya? Y listo, ¿ya? Entonces eso es. Entonces lo que van a hacer los que están aquí en laboratorio es agregar dos discos duros, agréguenlos de diferentes tamaños, uno de 20 y uno de 30 gigas, ¿ya? ¿Sí? O podrían poner, sí, mejor 20, 30. Lo único que tienen que cuidar es tratar de identificar cuál disco es, ¿no? Por ejemplo, uno de estos discos está el sistema operativo y otros son los discos que he agregado. Así que si quisiera, digamos, la opción de remover, tengo que saber cuál es el que voy a remover. En este caso, como estamos haciendo práctica, entonces no hay mucho problema, ¿no? Al final tenemos la máquina de respaldo y podemos restaurar todo, ¿no? Pero ya digamos, como ya si tienes si realmente tu máquina virtual va a tener un trabajo que vas a presentar, ahí sí necesitas estar consciente de cuál es el disco o usar otros tamaños, ¿no? Que te permite identificar el disco principal, ¿sí? Por ejemplo, 20 gigas es el disco donde está el sistema operativo, entonces podría agregar uno de 30 y de 40, por ejemplo, o dos de 30, ¿no? Para que sepa que los discos de 30 no son de discos del sistema, ¿ya? Entonces, eso agreguen, ¿ya? Y les espero. Vamos a poner pausa en la grabación. Bien, volvemos de la pausa. Ya hemos agregado los discos. Bueno, en mi caso, la máquina estaba prendida, ¿no? En el caso de ustedes, y bueno, cuando hagan también en casa y revisen, tiene que hacerlo en máquina apagada, ¿no? Sí, si bien te permite, pero esto también es como simular la vida, la operación normal, ¿no? O sea, tú cuando agregas la máquina a agregas un disco a una máquina, no agregas máquina prendida, ¿no? Tú apagas la máquina, conectas y prendes, ¿no? Entonces es la misma operación, ¿ya? Vamos a ingresar y aquí vamos a abrir otra ventana, ¿ya? Y aquí vamos a ejecutar el comando fdisk-l. Mucho de esto ya lo vimos en la materia de TCO, ¿ya? Vamos a recordar, ¿ya? Cuando hicimos el capítulo, estudiamos el capítulo de sistema de archivos, ahí vimos varios detalles acerca de la estructura del sistema de archivos, bueno, en inglés el layout, ¿no? Vimos acerca de las particiones, vimos el montaje y vimos varios detalles, ¿sí? Entonces, solo, bueno, sería recordar en el caso de los que estuvieron conmigo en TCO, ¿no? Y el resto, bueno, de todas maneras vamos a indirectamente volver a repetir algunos detalles, ¿no? No tan al detalle como se hizo en TCO, pero lo más relevante, ¿ya? Y bueno, entonces son comandos que espero que los de TCO se acuerden, el fdisk-l, ¿no? Este el df-h para ver el disco libre, ¿no? El blkid para ver detalles de cada partición, su UID de cada partición, y en algunos te avisa qué sistema de archivos se está utilizando, ¿ya? Por ejemplo, es este, ¿no? Aquí dice type BTRFS, sería el sistema de archivos que está utilizando.
¿ya? Eh, y tenemos este otro, ¿no? BLKID. Son esos tres comandos, perdón, LSBLK, ¿no? Entonces esto me muestra también la lista de discos eh, de forma más visual, ¿no? Ahora, noten que no aparece el disco nuevo que he agregado, ¿sí? Entonces, para que pueda visualizarlo, tengo que apagar la máquina y volverlo a prender. Entonces, de ese modo va a detectar los discos que he agregado, ¿sí? Si no, no se va a detectar, ¿no? Es lo mismo, como les digo, tiene que cargarse el sistema operativo, empezar a reconocer el hardware que tiene y, y de ese modo se va a listar, ¿no? Entonces, fdis-l me va a listar, entonces ejecuten este comando. Bueno, en este caso yo ya tengo dos particiones aquí, ¿ya? Aquí fíjense, SDC no tiene nada, ¿sí? No está particionado para nada, ¿sí? Entonces, vamos a particionar el SDC, bueno, ¿ya? O si quieren también el SDB. Bueno, ustedes pueden hacerlo el SDB, depende de ustedes. O también como yo el SDC. Entonces, vamos a seguir usando la herramienta FDisk para poder particionar, ¿ya? Entonces, colocamos FDisk y el nombre del disco, ¿no? ¿Sí? Entonces, los números son las particiones y el nombre del disco está formado por la cadena def barra sd y la letra, ¿no? Entonces, la A, ¿se acuerdan? Era el primario, el B y así, ¿no? Según el orden de los discos, que incluso si se tratara de una máquina con ranuras, entonces la primera ranura sería A, la segunda B, la segunda C, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, al final son los tres discos, ¿no? A, B, C, que es lo que tengo en este caso, ¿ya? Bueno, si lo reinicio la máquina sería D más, ¿no? Ingreso aquí y puedo poner P para ver la tabla de particiones y como pueden ver está vacío, no hay una tabla de particiones válida. Entonces lo que voy a proceder es a crearme dos particiones, ¿ya? Voy a crear dos particiones. Vamos a crear nuevo. Aquí le digo partición primaria. Voy a seleccionar la partición uno y esto se acuerda, ¿no? Que el primer sector siempre me apunta al espacio libre, al primer espacio libre. Entonces el primer sector es el primer espacio libre que tengo para poder efectuar el particionamiento. Entonces coloco Enter porque estoy aceptando el primer espacio libre. El last sector aquí yo puedo definir, el last sector siempre va a apuntar al último sector libre del disco. Si acepto, estaría tomando todo el disco, ¿no? Eso se acuerda. O si no, entonces aquí yo pongo el tamaño que quiero de mi partición, ¿ya? Entonces le voy a poner mi partición de más 10G, ¿sí? Esa es la sintaxis, más 10G y acepto, ¿ya? Posteriormente voy a crear una nueva partición, ¿ya? La nueva partición me sigue apuntando, bueno, me sigue preguntando si va a ser primario extendido, solamente voy a trabajar con primarios en este caso. Primario, la segunda partición, es bueno mantener el orden y lo mismo, ¿no? Entonces, ya está ocupado una parte del disco y esta información que me da que tal vez no es, bueno, no podríamos decir qué significa ese número 2973568. Está haciendo referencia a un sector del disco, ¿ya? Lo único que para nosotros significa que es el primer espacio libre disponible para particionar. Entonces, yo podría alterar y poner otro valor, pero es mejor aceptar el por defecto, que me estaría indicando el siguiente espacio libre, ¿ya? Y aquí es donde yo decido el tamaño o aceptar el resto del disco. En este caso voy a aceptar el resto del disco. De ese modo ya he particionado dos particiones, una de 10 y otra lo que queda. Si mi disco es de 20 gigas, la otra partición va a ser de 20 gigas también. Y si es el de disco de 30, bueno, obviamente es el de 20, ¿no? Y, y aquí coloco W para grabar. Bueno, puedo ver la tabla de particiones. Aquí está. Bueno, es mi disco de 10 gigas, 10, 10. Y para grabar, W. ¿Ya? Bien, antes de irnos una breve pausa para que lo hagan en sus máquinas que están aquí, para que lo prueben. Eh,
noten este detalle, ¿ya? ¿Sí? Eh, bueno, haciendo un poquito de, a ver, ¿se acuerdan que les envié, ¿no? Por WhatsApp esos dos links acerca de Dennis Ritchie, ¿no? Y más que digamos, bueno, aparte digamos de realmente es una persona que ha dejado un legado grande, muy aparte, no sé si han tenido la oportunidad de leerlo, ¿sí? Te hace referencia, ¿no? O sea, lo que siempre les dije, ¿no? Que es al final Unix y C es el fundamento, ¿no? Y no porque yo lo diga, sino porque hay varios del área que lo califican de ese modo. Incluso en uno de los artículos lo toma como si fuera el ADN, ¿no? Entonces es como la esencia de todo, ¿no? Incluso en el de Wiki que les pasé, dice, ¿no? Sobre el trabajo, digamos, sobre Unix y C, descansa o sea, sobre esa tecnología, sobre eso se ha desarrollado lo que es iPhone, ¿no? Hace referencia. Y en el otro artículo dice que al final es impensable pensar, ¿no? O sea, al final dice que de Unix, a partir del primer Unix, tiene muchos hijos, hace referencia en el artículo, ¿no? Tiene muchos hijos y empieza a ser una forma redactada bastante interesante, hace referencia a diferentes versiones de Unix, ¿no? ¿Sí? Y bueno, lo estoy haciendo mención del artículo porque de verdad este sistema operativo, o sea, tiene un futuro hacia adelante, ¿no? No solamente es pasado, es también presente y también es futuro, ¿sí? Entonces Linux está en el mercado y muchas de las herramientas, y a esto quiero llegar, ¿no? Como el caso del FDisk, siguen manteniéndose, ¿no? Entonces, al final, que yo conozca o por lo menos tenga la base de lo que es el FDisk, por ejemplo, me va a servir hacia adelante, no es algo que va a desaparecer, ¿sí? Y la marqué esta parte justamente porque, ¿qué ha cambiado, digamos, con el FDisk de hace unos 10 o 20 años atrás, por ejemplo? Que el FDisk de hace unos 10 años atrás no podía particionar discos, digamos, de megas, ¿no? Solamente particionaba discos chiquitos, ¿no? En cambio, ahora esta versión de FDisk, con esta versión de Linux que estamos utilizando, me permite particionar hasta discos que ya tienen teras, ¿no? Entonces puedo definir, digamos, si le pongo un disco de 3 teras, me va a permitir poner 3T y va a poder particionar, ¿no? Eso es lo que va a ir cambiando. No es que también se está quedando en el pasado, sino que simplemente es como que las herramientas se van adaptando a los tiempos actuales, ¿no? Entonces, la herramienta FDisk de verdad que es antiguo, estamos hablando de las primeras versiones, ¿no? Creo que debe ser más o menos, a ver, del 96 más o menos, quizá, ¿no? Entonces, se sigue manteniendo. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Linux, algunos podrían decir que es una herramienta que puede cambiar. Yo no lo vería de ese modo, ¿no? Yo lo vería más como un sistema operativo que es presente y futuro. Así que, bueno, animarles siempre, ¿no? Que, digamos, puedan, los que gusten, adoptarlo, tal vez a más profundidad y los que tal vez que prefieren dedicarse a otra área, no olvidarse, porque al final este sistema operativo va a ser parte de su vida profesional. Así que siempre se van a encontrar en el camino, ¿sí? Bien, entonces pondremos la pausa, veremos si han terminado sus compañeros de hacer y continuamos con la grabación. Ya, bueno, entonces estamos avanzando. Volvemos de la pausa. Se han terminado sus compañeros de crear las particiones y vamos a proceder a hacer una configuración que se llama LVM, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. Lo que hicimos en TCO era simplemente el particionamiento clásico y el uso clásico que se utiliza hasta el día de hoy, ¿no? Que es básicamente particionar el disco, formatearlo, bueno, en Windows, ¿no? Format y listo, ¿no? Y en Linux es particionar, es crear el sistema de archivos, montar el sistema de archivos, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a crear lo que se conoce como volumen lógico o LVM, ¿no? Linux Volume. Bueno, pueden buscar el acrónimo, ¿no? El significado del acrónimo. Bien, entonces venimos aquí, fdisk-L,
Y aquí está, ¿no? En mi caso es el C, ¿no? El 1 y el 2, ¿ya? Las dos particiones. Y tengo también en mi caso el disco B, que es el de 30, de 10 y de 20. ¿Ya? Ah, vamos a entrar aquí, fdisk, SDC, y vamos a colocar aquí de partición tipo la 1 vamos a seleccionar y vamos a colocar L para ver los códigos. Esto no me afecta mucho en el EVM, pero es posible especificar el tipo de partición que vamos a utilizar. Y aquí vamos a encontrar uno que dice Linux LVM. A ver si me ayudan a encontrar. No lo estoy encontrando. Tal vez está más arriba. Aquí está. 8E, ¿no? Este es. Entonces lo marcamos. 8E. ¿Ya? Entonces lo que he cambiado es la partición. Si me fijo P, he cambiado la partición 1 para que sea del tipo Linux LVM, ¿no? ¿Sí? Entonces es posible poner, no es algo mandatorio, pero es posible hacer ese cambio, ¿no? Ya solamente uno de ellos vamos a cambiar, el uno. Lo grabamos, ya está. Listo. Ahora sí. Eh, el caso de LVM, ¿ya? Vamos a ver en qué paquete está. Menos QA. Primero haremos este. Uno de los comandos es el pbcreate. Veremos which pbcreate está en sbin pbcreate. Entonces ejecutaremos el comando rpm-qf para ver, consultaremos el archivo pbcreate. Ya, este sería el paquete, ¿no? En caso de que en tu máquina no esté instalado, este sería el paquete LVM2, ¿no? Ese es el paquete que tendrías que instalar. En el caso de que no esté, ¿no? Pero por defecto ya viene, ¿no? Entonces los comandos son estos, ¿ya? Vamos a consultar por este paquete rpm-ql lvm2. Ya, son varios los comandos. Los más relevantes que vamos a ver es pbcreate, pbdisplay, después pbremove, después tienes bg create, bgdisplay, que son los que vamos a usar, y después tienes el lb, lbremove, lbcreate, ¿no? Que son los más importantes. Pero esos son todos los comandos, como pueden ver, está más allá, ¿no? Podría ser, hay otros comandos más que podría utilizarlos, ¿no? Bueno, solo esto estamos viendo es los comandos que me trae el paquete LVM2, ¿no? LVM. Entonces empezamos por pbcreate. ¿Ya? Voy a hacer un pbcreate en dev sdb1 y perdón, ya, estamos usando el C1, ¿no? Voy a hacer eso. Voy a remover lo que he creado. Pbremove, deme un segundito. Pbremove. Ya, listo. Ya. Entonces vamos a hacer un clear y hago un pbcreate de SDC1 en mi caso es, ¿ya? Es el nuevo que he creado. Y también para el C2. Entonces lo primero que tengo que hacer es crear el volumen físico. Voy a mostrar aquí pbdisplay y me va a mostrar el volumen físico. Aquí está SDC, pb6, ¿no? Eso es lo que tengo, ¿ya? Eso es. Lo siguiente es crear el grupo de volumen, ¿ya? El grupo de volumen es, ahora les digo, suelo olvidarme un poco del comando.
Aquí está. Vamos a colocar. Ya. Voy a recurrir a mi historial de comandos. History. Ya me he acordado. Entonces es bg create. Aquí colocamos el nombre del grupo. Digamos que se llame ASO GRP. ¿Ya? Y aquí el dispositivo. Dev SDB1. Listo. Entonces he creado un grupo de volumen en el dispositivo SDB1. Ay, lo siento otra vez. Voy a removerlo ya. Estamos trabajando con el disco C. Ya. Ya. Estoy trabajando con el disco C. Entonces tengo que decirle aquí bg create aso grp dev sdc1. Entonces solamente eso. Listo. He creado. pb display. bg display. Y este es todo lo que tengo, ¿no? ¿Sí? Listo. Y después el siguiente paso es crear el volumen lógico. ¿Ya? Y eso es... Allá. Es lb create. Menos L. Y aquí le doy el tamaño 10 GB. Mi disco es de 10 GB, ¿no? Menos name, le doy aquí un nombre privado, lo puedo dar, y aquí le doy el nombre de volumen, ASO GRP, el nombre de grupo. ¿Ya? Ah, oh, así es. Ahora sí. Ya. Entonces, bueno, lo que con este comando el create menos L más 10G menos N, el nombre, menos N el nombre, y después este es el volumen que he creado, ¿no? El volumen. Ya me va a salir, normalmente me sale esto, que tengo espacio insuficiente, ¿ya? Cuando me sale esto, lo único que tengo que hacer es reducir una décima. Aquí les digo 9.9 GB. Listo. Ya está, ¿no? Y eso sería. Entonces haré un historial de comandos. History. Este es, ¿no? Entonces empezamos por este. Este de aquí. pbcreate. Ejecuten esto. Después este de aquí. ¿Ya? Y finalmente este de aquí. ¿Ya? ¿No? ¿Ya? Vamos a poner pausa en la grabación. Bien. Bueno, entonces volvemos de la pausa y continuamos, ¿no? Entonces ya tenemos el volumen creado, ¿ya? Podemos ver aquí con el comando lbdisplay, ¿ya? Y el que me va a servir es este dato. Oh, este dato, el lbpath, ¿no? Este es ahora cómo voy a hacer referencia a mi volumen, ¿ya? ¿Sí? Ya no voy a usar, digamos, al momento de crear el sistema de archivos deb sdc1, ¿no? Sino que ahora voy a hacer referencia a deb aso-grp barra privado. Entonces, el nombre del volumen es la combinación del grupo de volumen más el nombre
del volumen lógico, ¿ya? El tamaño se ha visto ligeramente reducido a 9.9, ¿ya? Y bueno, eso, nada más. Entonces, ahora lo que voy a ejecutar es esto, blkid, solamente para ver lo siguiente. Fíjense, aquí está mi dispositivo C1 y C2, y aquí me dice type LVM2 member, ¿no? Entonces puedo ver que este disco es LVM, ¿no? Ahora, noten que mi B1, que el que he estado por error lo he colocado, ha entrado y también está como si fuera un disco parte de LVM, ¿ya? ¿No? Entonces, ese cambio van a notar, ¿ya? Hasta antes, si se recuerdan, bueno, podríamos ir más arriba. A ver, veremos si lo tenemos arriba. Creo que no, ya no. Sí, ya no, ya está muy arriba. Si se recuerdan, no aparecía nada de esto, no solo tenías A2, A1, y esto estaba así, B2, partition UID, B1, partition UID, nada más. Entonces, después de hacer esos cambios, esto es lo que tengo, ¿ya? Ahora procedo a crear el sistema de archivos. Voy a crear un sistema de archivos extendido 4. ¿Sobre qué dispositivo? Deb sdb aso grp barra privado. Listo. Sobre ese dispositivo se ha creado mi sistema de archivos. Y después voy a montar, ¿no? Voy a crearme una carpetita que se llame lvm. En mi caso creo que ya lo tengo, pero ejecutan este comando. Listo. Ya existe. Entonces monto mount -t. ¿Se acuerdan, no? El sistema de archivos extendido 4, el sistema con el que he formateado o lo he creado. Y aquí el dispositivo de aso grp barra privado y el punto de montaje mnt lv. Ya está montado. Puedo ejecutar df-h para ver los sistemas de archivos montado. Y aquí hay algo curioso, ¿no? Con df-h, este también es el otro nombre que se le da al volumen. Def mapper y ASOGRP guión el nombre del LVM, que es al momento de crear al ejecutar el bcreate, ¿no? Aquí está el punto de montaje. Puedo proceder a copiar información. Digamos, vamos a copiar aquí. CP. Esto hicimos también, ¿no? Como asterisco, vamos a copiar a MNT LVM, ¿no? Listo, ya está. Ya está copiada toda la información. Entonces, esto es básicamente la creación de volumen, ¿ya? Bien, entonces vamos a colocar el historial de comandos y simplemente es esto, ¿no? Ejecutamos el display para encontrar el path. Después ejecutamos mkfs. Puede ser cualquier otro sistema de archivos. En este caso estoy usando extendido 4. Este es el dispositivo. Creo mi punto de montaje si no existe y monto el sistema de archivos, ¿no? Y para desmontar le digo un mount mnt lv. Lo desmonto, ¿no? Y podría aquí ejecutar un blkid otra vez. Fíjense, aparece esto, ¿no? Después de haber formateado y después de haber creado el sistema de archivos. No type extendido 4, ¿no? Entonces aparece el disco C1, C2 como que son parte de LVM y aparece el dispositivo depmapper ASOGRP-privado, un UID y su sistema de archivos que está utilizando, que es extendido 4. Una vez más el historial de comandos. Y esto sería. Pondremos pausa. Bien. Entonces hay una secuencia de comandos que son los más comunes, ¿no? O los más usuales al momento de trabajar con disco, con trabajar con sistema de archivos, ¿no? Como el df para ver montajes, el blkid para ver la información de las particiones, el sblk, ¿no? ¿Sí? A ver, creo que hay otra consulta aquí.
Ah, ya, no es consulta. Entonces revisamos a través de F-H y podemos ver que ya no está montado el sistema de archivos, ¿no? Eso no quiere decir que no esté el volumen sigue existiendo, solo que no está montado, ¿no? Eso ya nos acordamos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer es extensión de volumen, que es uno de los usos que se le da a esto de LVM, ¿no? ¿Ya? Vamos entonces, primero lo que tenemos que hacer es remover, ¿no? El display. Entonces hago el remove de ASO GRP privado, ¿no? Bueno, antes de hacer cualquier cambio de configuración, lo que vamos a hacer ahora es un cambio de configuración. Tengo que asegurarme de que el sistema de archivos no esté montado. Si lo hago, porque me va a permitir, si lo hago voy a dejar en un estado inestable. Entonces tengo que tener ese orden. Tengo que desmontar el sistema de archivos. Por eso es que se utiliza bastante el comando de F-H, porque me va a avisar si está o no está montado. No está montado, entonces puedo proceder a borrar, ¿no? O hacer algún cambio. Entonces, para esto necesito borrar. ASO GRP privado. Listo, lo voy a borrar. Listo, ya está. Sí. Entonces, estas operaciones de volver a reconfigurar el disco es con pérdida de datos. Tal vez puedas encontrar algún otro mecanismo que te permita hacer lo mismo, pero sin pérdida de datos, ¿no? Posiblemente encuentres un mecanismo. De momento vamos a hacer con pérdida de datos. Entonces estoy borrando y es muy probable que la información se pierda, ¿no? Entonces después aquí lo que voy a ejecutar es bg extend, ¿ya? ASO grp lo voy a extender a dep sdc1. Oh, perdón, sdc2. Listo, se ha extendido, ¿ya? Entonces, inicialmente he creado un grupo de volumen que utilizaba el dispositivo SDC1, ahora lo estoy extendiendo para que utilice el SDC2 más. Voy a ejecutar el comando bgdisplay y aquí está, ¿no? El tamaño es 19.999 gigas, que sería la sumatoria de la partición, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso. Ahora voy a hacer algo más yo en mi caso, ¿no? Voy a agarrar el B1, ¿ya? Sí, estoy extendiendo otro disco. Me fijo, ahora es de 29.99 gigas. ¿Sí? Entonces, en mi caso, ¿no? En el caso están aquí ustedes, solamente van a extender al C2 porque es el único que tiene. Pero en este caso, ¿qué es lo que hice? Estoy usando una partición del disco B y estoy usando las dos particiones del C1. Entonces, mi volumen, mi grupo de volumen está usando los tres, ¿ya? Ahora, como este es mi tamaño 29.9, entonces voy a crear ahora un nuevo volumen que ocupe todo ese tamaño, 29.9. ¿Listo? Ahora sí que se va a perder toda la información. Yes. Listo, ya se ha creado el volumen. Procedo a formatear. Bueno, a crear el sistema de archivos, es mejor decirlo de esa manera. Creo el sistema de archivos y después voy a montar. Y voy a copiar información. CP, etc, asterisco, vamos a hacer así.
menos R, etc asterisco a MNT LBM. Listo, ya he copiado información. DF menos H. Y fíjense, me está marcando como 30 gigas el tamaño de mi disco, como de mi volumen. Y este es lo que está usando y el punto de montaje, ¿sí? Entonces, eh, entonces, mi volumen ahora es el resultado de juntar el tamaño de la partición 1 del segundo disco más el tamaño de la partición del tercer disco, su partición 1 y su partición 2. Entonces, ese es uno de los mayores usos que se da a LVM, el poder extender, ¿ya? Entonces, si tengo dos discos, ¿ya? Y les decía, ¿no? Mi capacidad máxima de discos que puedo tener era de 500 gigas y tengo dos discos de 500 gigas. Con el mecanismo de extensión puedo juntarlos y formar una unidad de 1 tera, ¿no? Esa es la idea. Bien, eso sería. Vamos a poner pausa en la grabación. Este sería el resumen, ¿no? Ejecutar esto para extender. O sea, ya existía esto, ¿no? Más antes hemos creado esto. Lo estoy extendiendo para que utilice esta partición. Ya en mi caso lo he extendido con otra partición, ¿no? Pero en el caso de ustedes, solo estos dos están manejando. Sí ejecuto el VG Display para que me muestre el tamaño y aquí he creado, ¿no? Según el tamaño que me ha mostrado VG Display. Y el resto es lo que ya sabemos, ¿no? Crear el sistema de archivos, montar el sistema de archivos y bueno, esto es usar, ¿no? Estoy copiando información y aquí estoy viendo que está montado. Eso sería y con eso terminamos la sesión de hoy.